¿sí? En este caso, de ser un sistema adherente, no me pide una armadura mínima adherente, eso sería para no adherente, sino que me pide controlar un momento de fisuración. Esa verificación la tenemos que hacer obviamente después que ya conocemos la armadura. Me dice que 1,2 por el momento CR de cracking de fisura tiene que ser menor o igual que nuestro momento de diseño, lo que resiste la sección. No es el estado límite último, ¿no? El estado límite último es eso con el momento MU. Con eso nosotros llegamos a la armadura. Sí, no sé cuánto le dio, no sé si alguien ya calculó la armadura, vaya 16, vaya 20, más o menos le queda. Entre 5 a 8 baros, más o menos. Una vez que yo llego a la armadura, ya sé cuánto resiste, o sea, el momento nominal. Entonces lo que tengo que hacer es, esa verificación sería como la armadura mínima. ¿Por qué? Porque en este momento ya está incluida la armadura Notesa y la armadura TES. Y del otro lado tenemos la tensión, tenemos el momento en realidad acá, que produciría la fractura o la fisura. Ese momento va a ser igual a la tensión de rotura por el módulo en la zona a donde tenga tracción, en el estado a donde tengo la carga P efectiva, o sea, sería en la zona inferior del estado 1. ¿Sí? Ahí tengo esa tensión por este módulo que sería el módulo inferior, porque ahí tengo la tracción. Ese momento, no sé si ustedes, la verdad que cuando cursaron los Hormigón 1 les tocó verificar eso, la flecha en el integrador, pero es parte del procedimiento, por ejemplo, para calcular la flecha en la viga. Nada más que en la viga de hormigón armado lo utilizamos así, tal cual está. Y esta tensión es el módulo de rotura, que es, según el reglamento nuevo, creo que es 062, de la raíz de prima C. El módulo de rotura del hormigón, o sea, la tensión a la que máxima que puede estar trabajando y atracción el hormigón. Y a eso hay que sumarle, ¿sí?, ya lo del efecto del pretensado. O sea, nosotros ya vamos a tener la sección trabajando con una tensión de tracción. Entonces, esta tensión en realidad va a ser esto más la tensión, creo que le llama, nosotros le llamamos FT del estado 1, que sería, a ver, podemos hacer dos cosas. Una, iniciar esto tomando el valor admisible, o sea, el valor máximo, que para nosotros sería en el estado 1 la tracción. Sería tomar esta tensión de tracción, sería la admisible, con la que nosotros armamos las ecuaciones. ¿Sí? La última ecuación, esta tensión me dice que es para un estado que esté no fisurado el hormigón, que se acuerdan es 0,7, ¿sí? Para el estado U, esto es 0,7 de prima C. Podemos partir de ese valor, ¿sí?, del valor admisible. Si verifica con ese valor que es el máximo que se nos puede dar, podemos darlo por verificado. Si no, lo que tenemos que hacer es ir a ajustar ese valor y sacar el real. O sea, en el estado 1,
está actuando en P infinita, P efectiva. Nosotros tenemos el diagrama así, este es menos P efectiva sobre el área, compresión, acá tenemos compresión, compresión, menos P efectiva por E sobre el módulo, y después tenemos acá la tracción. Vamos al otro lado. Al revés. No hay al revés, profe, tracción arriba. Ahí con el perspectivo. Sí. Porque no hasta arriba no es positivo. El efecto que nosotros tenemos de las cargas de la tracción abajo. Entonces el pretensado tiene que compensar eso. La compresión abajo. Entonces, como acá tenemos este positivo, que será el momento sobre el módulo. O sea, véanlo, digamos que si no tendría pretensado que tengo la tracción abajo, mucha tracción abajo, entonces quiero contrarrestar eso. ¿Sí? Entonces, en el momento de la carga efectiva, no está aplicado todas las cargas, B más L, el peso propio, tengo que tener compresión abajo para que me contrarreste. Entonces, acá yo voy a tener de estos tres una resultante. De esto, esto y esto, voy a tener una resultante que debería de tener una tracción más chiquita abajo. Ese valor de la tensión de tracción es el que tenemos que incorporar acá. ¿Sí? Si verifica con el más grande que es el límite, ya está. Si no verifica con ese, podemos ajustarlo, disminuirlo un poquito, si es que, y si no verifica, tenemos que adoptar otra armadura, otra fuerza de P efectiva. Sí o sí. Y si la fuerza P efectiva, digamos, es tan grande que provoca que eso sea compresión, digamos. Y puede ser esa tensión en cero. Para este caso, tendríamos que nosotros directamente verificar con la de 0,62. ¿Sí? Depende del valor de la P, del valor de P que voy a elegir, el criterio que tenga para las cuatro curvas, para las cuatro rectas. Bueno, entonces con eso cumplimos armadura mínima. Después obviamente hay que verificar la armadura mínima para la armadura no pesa, igual que el hormigón 1. ¿Sí? Hay que distribuir esa armadura también teniendo en cuenta la separación. Si no la puedo acomodar en la sección, tengo que poner dos o más capas, tengo que recalcular el de prima. El procedimiento es el mismo, o sea, se termina con la influencia del pretensado ahí. Entonces nosotros tenemos la sección. Eso para que completemos el ejercicio del problema 2, que es lo que presenta mañana. La regla de verificación como de armadura mínima. Sí o sí necesitamos tener una armadura para verificar. Por ahí me estuvieron preguntando el tema de las vainas. No lo encontré, estoy en el artículo específico del reglamento nuevo, pero en el reglamento anterior sí me dice que tengo que tener como máximo una ocupación del 50% del área de la vaina. ¿Sí? Me dice ahí por lo menos la mitad. Profe, debe ser el 20, 25, 4, 4. ¿Cuál? 25, 4, 4. ¿El nuevo reglamento? La 24. 20,
544. 4. También dice 50%. La dice 2. Tiene que ser como mínimo. 2 veces el área comercial. Eso más o menos lo que podemos hacer es ver el área de la vaina. Por ahí lo que yo estuve consultando me dijeron de que depende del sistema de anclaje. Tiene que ser compatible con el sistema de anclaje, la vaina metálica. Generalmente ese sistema de anclaje lo define la empresa, ¿sí? Que va a ejecutar, que lo va a construir, digamos, eso, no tanto el calculista. Entonces ya tenemos por lo menos disponible o nos pueden decir qué tipo de vaina. De ahí veremos qué diámetros comerciales podemos utilizar. Todo se va ajustando en función de la altura del elemento, de la carga, la cantidad de vaina que tenga, pero más o menos para los cordones de 7 alambres, el diámetro que nosotros dimos y el área que dimos, verifíquenlo. Pero si ocupamos para una vaina metálica de 5 centímetros, entran con máximo 9 cordones. Si hacemos esta relación de, no sé si lo llegaron a hacer eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto les queda a ustedes? No sé si usaron los mismos diámetros que yo di. Nos quedaron 14 distribuidos en todo ahí. Bueno, pero no fijaron cuánto es lo máximo por vaina. Nosotros teníamos una vaina de 4 centímetros de diámetro y entraban 5. Teníamos como 15 cordones. Claro. 15 cordones. Y si tienen alguna diámetros comerciales, pueden usar una vaina, como dicen sus compañeros, más chica. Y se fijan cuánto entra, o sea, más o menos una ocupación del 50% como máximo. Acá van a estar las áreas y van a estar los cordones pretensores para poder inyectarle esa lechada y que se logre la de. Entonces tenemos las vainas por un lado, pueden ser 2, pueden ser 3. Eso ya aclaramos que nosotros estamos diseñando la sección del medio. Estas vainas se van a ir acomodando para tomar una forma según el trazado del cable. No hacemos el trazado del cable, pero sería aplicar de manera repetitiva en diferentes secciones el procedimiento ¿sí? Nada más que ir variando la excentricidad. Con este procedimiento nosotros calculamos nuestra armadura pasiva. Después, obviamente, que va a aparecer otra armadura, también por cuestiones de fisuración, que no podemos dejar que el hormigón esté solo por más que esté pretensado. Entonces tendremos armadura en el alma. Aquí tendremos que ver cómo continúa el tablero, o sea que también tendremos armadura así, tendremos armadura acá. Tendremos algún otro estribo o puede ser armadura, depende de cómo está trabajando esta alma. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. Acá tendré que tener un estribo que me dé la forma. Armaduras complementarias que tienen que estar. Lo que nosotros vemos ahora, o sea, con el diseño a corte, que es muy similar a lo que vemos en hormigón 1, es la armadura, los estribos centrales que están ubicados en el alma. Sería tener esto. Ese estribo central. ¿Qué vamos a hacer para eso? El diseño a corte. ¿Bajo qué estado? El estado límite último. O sea que para flexión nosotros teníamos en términos de momento. Ahora lo tenemos en términos de corte. El valor de pi es el mismo. No sé si se acuerdan cuánto valía para el corte. 0,75 para el corte. 0,9 para flexión. 0,75. Entonces, la idea principal es lo primero que le dijo el profesor el martes en teoría. El pretensado me favorece al corte o
favorece el corte. ¿Sí? Similar cuando nosotros diseñamos aporte en los hormigón 1 en las columnas, por ejemplo. Si aparecía un término ahí que me incrementaba el aporte del hormigón. Lo mismo sucede acá. Después, todo lo referido a el efecto que vaya a tener, que tenga el pretensado en esta verificación, va a estar incluido en el aporte del hormigón. Entonces, eso lo que me dice es que de acá yo tengo que, mismo que el hormigón 1, ya hacemos un repaso. La resistencia del corte o superposición es el aporte de los dos materiales, el BC más el BS. Por parte del BS, de acá voy yo a despejar para calcular los estribos. O sea, de esta expresión, lo que me da el reglamento son expresiones para calcular el BC. Entonces yo tengo que despejar el BS. Va a ser igual al Bn sobre pi menos el Bc. Con el Bs, y el reglamento sigue contemplando la posibilidad de que pongamos diferentes armaduras por corte. Estribo inclinado, barra doblada, hasta mallas, que podamos ponerlo como esto. Para cubrir, por ejemplo, todos estos casos, podemos poner una malla ahí doblada, formando como un cajón. También me sirve. En este caso nosotros vamos a hacer lo que habitualmente se hace, que es colocar estribos cerrados de dos ramas. Entonces esto, el BS, va a ser igual al área por la tensión e influencia de los estribos, que es el 420, por D sobre S. Ahora no dijimos nada nuevo. Adicionalmente tenemos que verificar el efecto de las bielas comprimidas. Eso sigue valiendo igual. Nada más que acá depende de cómo calculemos el BC. Si lo podemos calcular al inicio, de una manera más rápida por el método simplificado, podemos verificar las bielas comprimidas al principio. Si no, lo verificamos después que tengamos la armadura, no hay problema. Pero hay que verificarlo. Entonces, de ahí lo que nosotros tenemos, ya conocemos este 420, porque va a ser los estribos que vamos a utilizar. Y tenemos el AB, nuevamente era el número de ramas, en este caso en 20 centímetros por ahí, y para la altura que tiene es muy complicado poner dos ramas. Se pueden usar estribos más grandes, estribos de 10, estribos de 12, se pueden usar. Entonces, dejemos como ya una segunda alternativa el cambiar el número de ramas. Modifiquemos más el diámetro de barra. No me puede dar un estribo de diámetro 20, ¿sí? Pero esto va a ser el número de ramas por el área unitaria. Entonces ponemos dos ramas, estribos, vamos probando del 8, del 10, y vamos sacando, o calculando la separación. Podemos hacerlo al revés, podemos decir yo quiero mantener una separación constante. Una separación de 10 centímetros, 15 centímetros, 20, y ahí veo qué diámetro me toca. Eso no cambia respecto al hormigón 1. Lo que me va a cambiar, aquí por ejemplo, lo que me dice el reglamento es respecto primero de ese valor D. Ese valor D, para nosotros, en la sección del hormigón armado, era la altura útil, hasta el centro geométrico de la armadura. Bueno, acá toma hasta el centro geométrico de toda la armadura, pesa y no pesa. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, acá, un valor de D que le llamábamos hasta esta armadura. Después teníamos un valor de DP. Bueno, acá me dice que hasta el centro geométrico de toda esa armadura. Entonces, de manera simplificada, podríamos tomar el punto medio entre esos dos valores.
O sea que acá este sería para la armadura inicial y nosotros tomaríamos acá, este sería nuestro valor de D. No va a haber mucha diferencia, va a haber un pequeño recubrimiento, un pequeño espacio acá y el diámetro de la vaina y el diámetro de otra vaina dividido 2. ¿Sí? Pero ese valor es el que me dice cómo lo define el reglamento en D. En otras verificaciones me dice que es suficiente con tomar el 80% de H. Ya vamos a ver en cuál, en los otros métodos. Eso por ahí nos da un límite, y algunos también estuvieron preguntando, ¿dónde ubico las vainas? ¿Sí? Y la verdad que eso no hay un punto exacto. Tendríamos que tener por lo menos el recubrimiento, o el criterio de durabilidad, el recubrimiento mínimo. Tendríamos que tener el diámetro del estribo, tendríamos que tener el diámetro de la barra. Si yo quiero espaciarlo a esto, por lo menos, me decía el reglamento entre barra y barra, 2,5 centímetros. Ahí coloco la vaina y de ahí tengo el diámetro de la vaina sobre 2 para iniciar el cálculo. También el reglamento lo define como el centro geométrico de los cordones. O sea que si yo tengo todos los cordones acá, tendría que tomar hasta un valor ahí. La verdad es que los valores que se manejan del cable y demás no nos va a cambiar mucho. Lo podemos actualizar, pero con tomar el diámetro de sobre 2 está bien. Entonces ahí tenemos ese valor, el D. ¿Siguen hasta acá? O sea, es un repaso de lo mismo uno. Esos 5 centímetros puesto ahí que era al lado de la vaina. Un diámetro comercial de la vaina metálica. Un Sí. salsa. Por ahí he visto que creo que el usaron acá en el puente Fuente, y sí, sí. ese tamaño. Está bien, sí. Hay más chicos, se puede usar más chicos. Recuerden que no solo pretensado es más bien un puente, o sea, puede ser elementos más chicos, no necesariamente una vaina de 5 centímetros. Así que está bien eso. Bueno, en medio está bien, porque no hacemos las vigas esas continuas, que es donde se caen los cordones para abajo. Acá hay un par de, o sea, no son tantos los cordones, está bien tomar vainas de Tramos, claro. hay que simplificar. No nos va a cambiar mucho, tomamos el diámetro de la vaina sobre 2 para ajustarlo para otro. ¿Qué otra cuestión? Bueno, y ahora entonces vemos lo que me dice para el cálculo del BC. La tabla 22, 5, 6, 2. En la tabla que me da la expresión para calcular el BC utilizando el método simplificado, que es muy similar a lo que vemos en los menús. Y me da 3 expresiones, son muy similares a la del reglamento de la versión anterior, nada más que acá está expresado en 3 fórmulas. El reglamento anterior proponía una fórmula y le ponía límites a esa fórmula. Lo veamos así. El BC, acá me dice 0,05 lambda por X' C más 4,8 BU sobre MU por DP. Todo eso por B y por D.
B, podemos ponerlo con la expresión que está acá, el B, ponerle el BW, sería el ancho del alma, que es esto. Porque es ahí la sección del alma la que me está aportando al corte. El valor de lambda es un coeficiente para hormigón si consideramos una densidad diferente, un hormigón liviano, con agregado liviano. Si no, para hormigones normales, esto es igual a 1. Ese 0,05 es 1 sobre 20, que es lo que proponía, lo que mostraba el profe el día martes. Y ese 4,8 es lo que se redujo un poquito del 5 que era en la norma anterior. Después la expresión es idéntica. Ahora, esto de acá está condicionado a un límite que me pone para el valor de la fuerza efectiva. Él me dice que el P efectivo, que para nosotros es el área por la tensión efectiva, esa FSE la vamos a calcular mañana, que es descontando las pérdidas. ¿Sí? Nosotros obtuvimos esa armadura con la tensión admisible. Eso tiene que ser mayor o igual que el 40%, lo escribamos así, con la nomenclatura que escribimos la clase pasada. Es la fuerza de tracción de las dos armaduras juntas. Entonces, si se cumple esa condición, podemos aplicar el método simplificado, podemos utilizar esa expresión. De acá conocemos F'C, el dP, el que dijimos acá, hasta la mitad de la vaina. El B y el D también lo conocemos. Ese D que está ahí es el que yo les digo que es el mismo que entra acá. ¿Sí? Es un D a toda la armadura. Eso sí cambió. Y lo único que depende ahí, que es lo que tiene en cuenta el aumento de esa resistencia al corte, es la relación entre el corte y el momento. Ahora, esta expresión ni siquiera nos llevaría a calcular eso. ¿Sí? Porque nosotros lo consideramos a esto para una carga uniformemente distribuida, ni siquiera necesitaríamos calcularla, pero veamos, si yo tengo una viga así, esta está solicitada una carga Q, tiene una longitud L. Lo que me dice ahí es que necesitaría BU y MU. ¿Qué BU y qué MU? Máximo. Nada más que los dos valores asociados, o sea, en la misma sección. Entonces yo tendría que ver el par de valores, corte y momento. Que buscamos acá, tendría el corte, tendría el momento, que me generen, ¿sí?, ese valor BC que sea el más desfavorable, o sea, el más chico. Pero si yo puedo hacerlo así, es una opción. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos nosotros en el práctico? Tenemos de carga, la carga, el peso propio de la viga, y tenemos de dato momento D y momento L, ¿verdad? Bueno, ese momento podríamos nosotros encontrar la carga uniformemente distribuida que me genera ese momento. Sería una opción.
Después, cuando ya veamos puente, vamos a ver que no es necesariamente así. Tengo cargas puntuales y cargas móviles. Entonces, ya tendría que utilizar los diagramas correspondientes ahí. Ahora podemos hacerlo, encontrar estos diagramas, y si no, ¿cómo sería la distribución del corte acá? Esto sería Q por L sobre 2. Q. ¿Y cuánto valdría el corte? Para una sección X cualquiera. Hagamos con el corte. Menos U por X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El momento. O sea que esto podríamos hacer L sobre 2 menos X. Y el momento. Tendríamos el cubo por un cubo por L dividido 2 por X menos Q por X al cuadrado sobre 2. Entonces lo que yo necesito es la relación entre el corte y el momento. Entonces, o dibujo el corte y el momento y lo calculo eso punto a punto. Y si no, haciendo esta relación, se me simplifica el valor de la carga. U y el Q de acá. Entonces, lo que me dice eso es que yo tengo que ir planteando diferentes valores de X y calculando ahí el aporte del hormigón. Donde yo tenga el menor valor, ese va a ser el BC que voy a adoptar. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve eso? El menor valor, donde tenga el menor valor. Que si yo tomo el mayor aporte, me va a dar la menor amargura, el menor BS. Ahora, ese valor del BC está limitado. Ustedes se fijan en esa tablita, son 3 fórmulas, pero en realidad lo que me está diciendo es que yo voy a tener este límite, tiene que ser menor o igual que 1. Entonces tampoco es que puedo considerar todo el aporte. Tengo que limitarlo a 1. Y a su vez tengo valores de BC mínimo y máximo. Ahí en el valor máximo surge la primera diferencia con el reglamento anterior. Por eso es que hace más aplicable este método simplificado. Lo que me dice es que voy a tener para esto el valor máximo 0,42. O sea que incluso, aprovechando lo que mencionaba su compañero, incluso calculando el valor del BC, puede ser que sea muy alto, porque es verdad, si tengo una sección grande, hay que limitarlo a ese valor máximo. El valor mínimo sería un sexto, que es el que usamos para hormigón armado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es
armar una tablita en la que simplemente pongamos la progresiva. Puedo hasta incluso buscar el máximo ahí probando los valores, nada más, si no hay mucho más para hacer. Y ahí obtener el valor del BC. Con el valor del BC verifico que se encuentre entre el límite mínimo y máximo. Con ese valor me voy acá y calculo el BS. Con el BS ya diseño de armadura. Una vez que yo tengo la armadura expresada de la misma manera que veíamos, por ejemplo, fui del 10 cada 15 centímetros. En función de los valores de corte que yo tenga, veré si puedo escalonar, me conviene escalonar o no, dónde, de qué manera. Podemos verlo eso. Una vez que tengo la armadura, hay que verificar lo mismo. Armadura mínima, separación máxima. Los mismos criterios del hormigón 1, pero acá se adiciona uno más debido al efecto del pretensado. Ese es el que se ve ahora. Mínima AB sobre S mínimo. En este caso nosotros para hormigón tomábamos tipo de viga no pretensada. Ahora utilizamos el renglón de abajo, pretensada, que cumplan con esa relación que es la que está acá abajo. Esta es el 40%. Entonces, me dice que tengo el menor valor entre lo que era para la armadura, lo que veíamos en hormigón 1, y se me adiciona otra condición referida al pretensado. Esa relación es lo que se adiciona por parte del efecto del pretensado. La otra condición, acá la pone como una condición, bueno, una fórmula E. Pero también hay que considerar la otra que era, esas serían las condiciones C y D. Eso nos va a dar la armadura mínima. Ahora, ¿qué valor elijo de esos dos? El menor. El menor. Pero al contrario de lo que veíamos antes. El menor valor de esos dos es el que va a dar la armadura mínima. ¿Sí? No se agrega más nada. El resto se complementa igual como veíamos en el hormigón. ¿Hasta acá estamos?
poco la del el D que utilizamos ahí donde hace el rojo, que está entre medio, igual con los límites del BC. Entonces, acá en este aporte del PC es lo que está teniendo en cuenta de manera simplificada el efecto que pensaba, lo que veíamos, ahora lo vemos de la fórmula, de la expresión más teórica, que es lo que veían ustedes llamar, tiene en cuenta los tipos de fisuras que se producen. Tampoco es algo nuevo para ustedes, porque es lo mismo que veíamos en 2001. O sea, la fisura por flexión y la fisura por corte. ¿Sí? Nada más que en función de la situación que tengamos, vamos a tener un aporte de hormigón. Nosotros siempre tomábamos el lado de la fisura del arma, porque diseñamos con el corte máximo en extremo. Ya sabíamos dónde estaba. En este caso aparecen dos expresiones. Pero hasta acá estamos. ¿Sí? Bueno, así lo tenemos calculado ahora con el método simplificado. Vamos a obtener un valor, verificamos todas las cuestiones, podemos ya esquematizar los estribos y demás. Veamos ahora la otra forma, que es la forma más general, ni siquiera general, porque entonces tenemos, como vieron en teoría, día martes, dos zonas. En este caso, como es una vía simplemente apoyada, tenemos dos zonas. ¿Sí? Si ya tenemos un elemento continuo, aparece también ahí el efecto de anclaje. Una zona en los extremos, donde se nos produce fisura por corte. Las tensiones principales y máximas se obtienen rotando el elemento 45 grados. Que es lo que nosotros consideramos en un principio en hormigón 1. Esta fisura a 45 grados aproximadamente, porque teníamos acá un elemento así, donde la tracción se daba 45 grados aproximadamente. Para esa zona, ¿sí? Nosotros calculamos un esfuerzo de corte, una forma que considera este efecto, que es el corte en BCI. Y tenemos la otra zona, la del medio, donde se originan o se empiezan a generar fisuras por flexión. Se supera la resistencia a fricción y empiezan las fisuras por corte. Entonces acá inicialmente tenemos la tracción así. Entonces, si caemos en esta zona, tenemos otra expresión de la resistencia al corte del hormigón. De las dos tendríamos que tomar la menor. No sé, profe, cómo hacíamos antes, cómo se hacía antes, pero yo por ahí leyendo el reglamento, un criterio mío sería si el corte, el BU, se encuentra en esta zona, utilizar esto. Sí, yo creo que es mejor usar Si el corte BU, que me da más desfavorable, se encuentra en esta zona, usar ese. No sé si será así el criterio. En el reglamento me dice usar el menor de los dos. ¿Sí? Calculamos 2 y usamos menor. ¿Sí?
ustedes con su criterio podrán ver si corresponde, si por ahí tengo una combinación de esfuerzo de momento y de corte, más en el centro o en el tercio central, capaz que corresponde esta expresión. O si lo tengo más cerca del anclaje, la otra. Por lo menos tomemos la menor. Y esto igual, o sea, sí lo vamos a hacer a esto, el trabajo práctico, para comparar con los otros valores. Entonces tenemos la expresión, el artículo 22.5631, me da la expresión del PCI. Esa es la expresión de ese corte. ¿Qué conocemos de acá? El prima C, conocemos el B, conocemos el DP. Y todo lo otro tiene en cuenta corte y momento. El BD, este de acá, es el corte sin mayorar producido por las caras permanentes. Entonces acá, si quieren, en vez de este D, pues no nos confundan, le pongamos D. Ese corte BI es considerando ya el efecto de todas las cargas, pero sin las permanentes. Tiene que ser mayorado. Entonces podríamos calcular nosotros a esto, el BI, como el BU, de las cargas mayoradas, menos el BD. El BD ya está tenido acá, en cuenta el efecto. Y es la fórmula general, ¿no? Cuando tenemos por ahí algunos componentes que están tomando ese corte y otros no. Hay otra fórmula un poquito más simplificada que esta, pero aplica igual. Ese momento máximo es lo mismo, el momento U menos el momento D. La particularidad que tiene esto es que se producen los dos en la misma sección. Si no, vería donde esté el corte máximo y ya está. Entonces estos dos en la misma sección. Entonces igual tenemos que hacer una tablita, ir poniendo, no sé, cada metro, cada 50 centímetros. Por ahí podemos empezar cada metro, son 15 metros, y calcular todos los cortes. Si vemos en qué sector está el corte más grande, densificamos ahí, a ver si podemos encontrar el corte mayor. Y ese momento que dice M sub CRE me da esa expresión. Y es algo parecido a lo que digamos recién. Entonces este lo conocemos la carga y la carga. Batería ahí. Si es momento, va a ser igual al módulo resistente por la tensión. Entonces acá lo expresa así: momento de inercia, que para nosotros es el W, el S, que llamamos, en realidad S para el momento estático, el momento estático primer orden.
y aquí aparecen tensiones. Y lamentablemente tenemos que irnos al diagrama de tensión. 0,5. Estoy obviando el lambda porque para nosotros es igual a 1. Todo esto es la tensión. Entonces conocemos el módulo, conocemos el F'C. El Fd es la tensión que se produce actuando las cargas permanentes. La definición, pero la tensión es la que produce la carga D, pero en el centro geométrico de la sección. ¿Sí? Eso es. Pero FD, tensión debida a la carga permanente sin mayorar, o sea que es la que está relacionada con este corte y con estos momentos. Dice, en la fibra extrema de la sección en la cual las tensiones de tracción se producen por cargas aplicadas externamente. Entonces es la máxima tensión producida por las cargas permanentes. Y aquí parece sencillo, pero lamentablemente estamos hablando de diferentes puntos en la sección. Entonces no es con el valor máximo. Tenemos que ir viendo, acá sí, por eso que es más tedioso este método, sección por sección, qué momento está actuando y qué tensión está produciendo. Entonces, ya no es como el simplificado que solamente depende de la ubicación. Acá tenemos que calcular la tensión en cada punto. Lo mismo para este, o sea, este sería el producido por carga permanente. Entonces, podríamos poner aquí D. Y el FPE acá. El FP es la tensión, dice acá. La tensión efectiva de tracción producida por el efecto del pretensor. Entonces yo tengo la fuerza P efectiva, esa me va a producir, o sea acá, tenemos un diagrama, como lo dibujamos recién, acá es positivo y negativo. Esto actuando en el momento D. La otra tensión es actuando el esfuerzo del pretensado pero efectivo. Entonces tenemos esto y tenemos esto al revés. Podríamos hacerlo en el práctico para por lo menos 5 puntos. Si tomemos el punto medio y tomemos los cuartos. Para no calcularlo tanto, si lo hacen en una planillita de Excel, pueden hacerlo.
tomamos más puntos. Por lo menos dividamos en 4, en 8 puntos. ¿Sí? Y tenemos que ir sacando en cada uno de ellos corte, momento y tensión. El otro valor, esa es una expresión. La otra expresión SW. Al anclaje, el BP es la componente de la fuerza efectiva del pretensado en la dirección del corte vertical. Para calcular eso, ahí le habilito la consigna del práctico, pero consideremos, como no vamos a hacer el trazado de cables, consideremos para los 3 o 4, 2 o 3 vainas que ven, de manera simplificada. Acá necesitamos conocer el trazado, porque en cada sección tenemos que determinar cuánto vale la componente del pretensado. Adoptemos una forma parabólica con un punto máximo en la excentricidad límite y con la ubicación de los anclajes en el centro geométrico. O sea, acá, después si ustedes ven que se complica algo la sección que haya tocado, pueden cambiar. ¿Sí? Pero consideremos acá, o sea, esto era la coordenada del centro geométrico, y acá este punto va a ser la excentricidad límite. Es algo simplificado, ¿sí? Cada cable, saca el cable medio equivalente, hay que ver para cada uno de los cables. Dijimos que las 3 vainas tienen que llegar al acceso horizontal, o sea que eso va a ir cambiando, ¿sí? Pero simplemente para obtener un valor de ese BP, porque si acá está actuando, pongamos así, la presión efectiva, la fuerza efectiva, el BP va a ser este. BP, entonces necesitamos conocer ese ángulo. El BP va a ser P efectivo por el seno del ángulo. Es un ejemplo, nada más, ¿sí? Para que ustedes vean de dónde sale. Lo trazan en AutoCAD, aunque sea, y miden de ahí el ángulo. O sea, no hay problema. Entonces, lamentablemente, depende de la ubicación, o sea, de la proyección en la viga para sacar ese valor. Lo último sobre esto, que es el condicionante, es que nosotros no podemos considerar, y eso es un poco la teoría de Samenan, no podemos considerar que la tensión efectiva está actuando en toda la longitud del cable. ¿Sí? Hay una pequeña longitud de transferencia, que se llama, donde no podemos considerar que está actuando completamente esa fuerza efectiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Desde
desde el filo, que es donde yo tendría acá los dispositivos de anclaje, contamos una longitud de transferencia. En el caso de los cordones me dice que tiene que ser 50 veces el diámetro de los cordones. Entonces de acá yo voy a tener, pongamos acá L, 50 veces el diámetro del cordón. Son 60 centímetros, 70, por ese valor. Y nosotros el valor del corte, o ya lo vieron también el martes, consideramos una distancia h sobre 2. Así como en hormigón armado consideramos el corte reducido a una distancia d del filo del apoyo, aquí consideramos a una distancia h sobre 2 como el corte inicial. Pero ese h sobre 2 va a contar a partir del filo del apoyo. Entonces acá adoptemos un apoyo de 20 centímetros más o menos, los apoyos no freno. 30 por 30. Bueno, un apoyo de no freno de 30 por 30 centímetros que se vería acá. No se suele colocar al filo, al borde, pero lo consideremos ahí para no dejarle un espacio. O sea, esto va a tener un apoyo acá. Son unos apoyos así rectangulares, de no freno, de cierto espesor. Lo que nos interesa es las dimensiones que tiene eso, 30 por 30. O sea que esto es 30 centímetros. ¿A qué vamos? ¿Para qué necesitamos eso? Que a partir de ese filo, h sobre 2. Desde acá contamos nosotros el h sobre 2. ¿Y qué es lo que me dice? ¿A qué vamos con todo esto? Que desde el punto donde yo aplico el anclaje hasta la longitud en la longitud de transferencia del esfuerzo, consideramos una variación lineal de la carga efectiva. O sea que si acá dibujamos el diagrama de la carga P efectiva, consideramos que inicia en 0 y toma su valor máximo en la longitud de transferencia. O sea que va a ser así. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy analizando para h sobre 2 y h sobre 2 está dentro de esa longitud de transferencia, no puedo considerar la fuerza P efectiva en su totalidad. ¿Para qué? Para acá y para acá. ¿Sí? Ahí entra el P efectivo. Entonces yo tomé progresivas mayores que la longitud de transferencia, va directamente el P efectivo. Si no, no. Tengo que considerar la variación lineal. Si justo estoy con un punto acá, la mitad, y bueno, será el 50% de P efectiva. Entonces eso me influye en la tensión y al descomponer esta fuerza. Entonces quizás acá se ve más el efecto del pretensado en el aporte al corte, más que en la fórmula simplificada. Vale, ¿se ve? ¿Se ve eso? Vale, lo dejamos ahí y mañana vemos dudas de esto, que avancen sobre esto y sumamos los pérdidas. Esto hasta el momento sigamos trabajando con el valor de R. El valor de R supuesto por ustedes, cada uno en su grupo, lo manejamos, lo mantenemos acá para el P efectivo. ¿Sí? Mañana calculamos pérdida y lo verificamos. ¿Sí? Vale. ¿Qué era el problema del P del que P pensaba? Como dato, el problema 3 dice lo siguiente: diseñar
como dato es esta distribución parabólica, ¿sí? Y este tipo de apoyo. ¿Sí? Toma otro apoyo, toma otro apoyo. ¿Sí? Para que no esté buscando nada